Jordi Fernández, bienvenido a una cita con Ribera. Muchas gracias, Rubén, un placer. Hemos venido hasta Rábano para conocer Dominio Romano, el proyecto ribereño de la familia Cusiné. Además hemos venido a Rábano, a la bodega, pero es que estamos además en la bodega donde todo empezó. Que esto no deja de ser un pequeño espacio donde empezasteis a hacer entonces se llamarían vinos de garaje, ¿no? Sí, claro. Luego ya conseguimos hacer la bodega que tenemos aquí detrás, pero en cualquier caso, la familia Cusiné es muy reconocida, es bastante famosa por la larga historia que tiene en la elaboración de los vinos de Parés Baltar en el Penedés. Sin embargo, con el comienzo del nuevo milenio, la tercera generación de la familia Cusiné entra en acción y deciden extender su actividad a otras regiones vitivinícolas, pero no deciden a cualquier región vitivinícola. Nada más y nada menos que al Priorat y a la Ribera del Duero. O sea, bueno, pues está muy bien, ¿no? Elegir dos de las grandes regiones vitivinícolas que tenemos en España. A mí lo que me gustaría conocer es qué les llevó a ellos a elegir estas dos zonas, pero principalmente qué les llevó a venir hasta aquí, hasta Rábano, a Ribera del Duero, por qué decidieron vinificar aquí. Muy bien, como bien comentabas, la tercera generación de la familia Cusiné, que son los hermanos Joan y Josep, es una bonita historia porque yo estudiaba enología en la Facultad de Tarragona. Ajá. Y allí coincidí con las esposas de Joan y Josep, que eran Marta y María Elena, que estaban estudiando enología en ese momento, y allí ya se creó una bonita amistad. Y pues ellos tuvieron esta idea de empezar pequeños microproyectos, inicialmente en Priorat y muy temprano ya salió de la idea también en Ribera, en las zonas pues con más prestigio y buscando particularidades, ¿no? En el caso de Priorat, pues la gran excusa era el terruño que hay allí, esas pizarras, y aquí en Ribera hay una dualidad que nos motivó a venir aquí, que es el clima terruño, ¿de acuerdo? Principalmente podríamos decir el clima, porque cuando empezamos a conocer un poquito la zona y vimos las salvajadas que podían pasar aquí en Ribera a nivel de heladas, de pedriscos, de temperaturas de verano mínimas, máximas, temperaturas invernales, y nos dimos cuenta de cómo tiene que trabajar la planta, en qué condiciones respecto a otras denominaciones que hay en España, vimos que era algo único y quizá no es muy publicitado todavía. La gente no es consciente del clima tan extremo que hay a veces aquí en Ribera, ¿no? Y también entendiendo este clima muchas veces empezamos a entender el porqué de los grandes vinos que había aquí, ¿no? Y entonces este fue el motivo principal de venir aquí. Me has respondido a un montón de preguntas, porque yo te iba a preguntar también cómo llegas tú al proyecto, por lo que me estás contando. O sea, vosotros os conocéis en Tarragona, estudiando enología, y de alguna manera ellas ya te van tirando pulladitas de, oye, pues sabes que tenemos pensado elaborar en otras regiones vitivinícolas, y ya te están intentando meter un poco, ¿no? Te están haciendo la envolvente. Correcto. La idea era que, pues en este proceso que estábamos estudiando allí en Tarragona, pues ya hacíamos viajes de vacaciones, pues visitamos Francia, otras denominaciones en España, hacíamos catas. Y la primera idea que surgió fue Priorat, porque yo en aquel momento ya había trabajado en Priorat en otra bodega. Y pues empezamos en Priorat, pero sondeamos otras zonas que al final no salieron, y pues al cabo de 2 años vinimos aquí en Ribera, ¿no? Pues un poco persiguiendo este sueño de elaborar en las zonas con más prestigio y más también con sus retos, ¿eh? Cada zona pues ha sido un reto llegar a entenderla y a vinificar correctamente. Ajá. Bueno, todo enólogo sueña al final con elaborar en alguna de las grandes denominaciones de España, pero a ver, cuando esto sucede, a la vez esto se convierte tanto en una oportunidad como un reto. O sea, está digamos, esa parte también en la que hay una cierta presión, porque al final en estas regiones también quiere elaborar todo el mundo y no deja de ser un clúster de talento donde vienen la gente, digamos, más preparada, y todo el mundo quiere hacer, de alguna manera quiere llamar la atención, ¿no? Quiere hacer algo también que a los demás, a los compañeros, pues diga lo de, coño, mira lo que tengo aquí, ¿no? Y que de alguna manera, pues bueno, pues eso, que suscite ciertas envidias, pues decir lo de, oye, que aquí estoy yo, ¿no? Que sé hacer las cosas también muy bien en estas regiones, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte ahora es conocer también un poco tu historia personal, ¿no?
conocemos ya esa trayectoria profesional que viene casi vinculada fundamentalmente a la familia Cusiné, pero yo me imagino que tú antes esta relación con el vino tendrías algún tipo de vínculo, no sé si sentimental, familiar. ¿Tú recuerdas la primera vez que bebiste un vino? La verdad es que no hay un vínculo familiar, ¿de acuerdo? Mi familia es de origen en el centro de Barcelona, no hay ningún tipo de relación con el mundo del vino, ni teníamos viñedos. Incluso yo a nivel personal, hasta los 18 años prácticamente, podía haber bebido vino ocasionalmente, pero no era algo que me llamase la atención. Bueno, yo creo que ha sido el destino un poco, ¿no? Porque yo empecé químicas en la Universidad de Barcelona y después del primer curso pues decidí dejarlo porque no lo disfrutaba, no era algo que me llenase y bueno, pues yo creo que fue valiente también con esa edad tomar esta decisión. Y luego pues consultándolo con mi familia, sin saber muy bien qué poder hacer, finalmente hice una ingeniería técnica agrícola, especialización en industria agroalimentaria, en Barcelona también, pues con la idea de trabajar en la industria agroalimentaria, pues que hay tanta diversidad en España, ¿no? Y allí, casualidades de la vida, a partir del segundo curso había una especialización en viticultura y enología, y pues yo fui a diversas clases introductorias para ver hacia dónde me podía especializar. Pues fui a la de viticultura y enología pues como una más, a ver qué me explican aquí, ¿no? Y allí pues realmente encontré una persona que podría decir que me cambió la vida, que fue el profesor principal que había en esa escuela, que era Juan José de Castro, que había sido enólogo de Vega Sicilia en su momento y que luego fue durante más de 30 años, creo, director técnico de Codorníu. Y era una persona que tenía esta pasión, esta manera de transmitir el amor por el vino, y yo ya en esa clase introductoria, wow, esto hay que probarlo, ¿no? Nos pasa muchas veces que las vocaciones surgen de cuando tienes un gran maestro. Claro, hombre. Un tío que te transmita realmente no solamente conocimientos, sino sentimientos hacia ese, en este caso, el sector del vino. Entonces tú ahí en ese momento te enganchaste y dijiste lo de hostia. Claro, porque él hacía esto como hobby porque le gustaba, ¿no? Cuando iba allí pues ya llevaba un montón de años de trayectoria profesional y lo hacía para disfrutar y era una persona súper entrañable que le teníamos todo mucho cariño. Y fue así, realmente me despertó un algo y bueno, el mundo del vino tiene esto, ¿no? Que empiezas a conocer, empiezas a hacer catas con los compañeros de la universidad, empiezas a visitar bodegas. ¿Tú te acuerdas la primera cata que hicisteis allí en la universidad? Yo recuerdo que había como una sala donde hacíamos las prácticas así más de cosas de ingeniería y a veces por las tardes que no había clases ya quedábamos varios amigos y cada uno traía una botella y empezábamos a hacer catas allí. Luego pues con la asignatura recuerdo visitar bodegas en Penedés, la primera excursión a Priorato que también fue como un shock para mí, ¿no? Y fue un shock, porque claro, es que el Priorat luego también paisajísticamente es la bomba. Sí, como está allí cerca de Tarragona, pues fue de las primeras visitas que hacíamos también. Y bueno, pues el mundo del vino tiene esto, que te atrapa y bueno, pues que es tan bonito, ¿no? Y a partir de aquí, pues sin quererlo y sin beberlo, pues he desarrollado toda mi vida, podríamos decir. Oye, cuando te propusieron esto de Gratavino en el Priorat y dominio romano aquí en Ribera, ¿no te entró un poco de vértigo? Porque... Sí, no, porque éramos ya amigos, tenía toda la confianza y la idea también era vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a aplicar nuestro conocimiento, a aprender también, obviamente pues con 25 años que empecé en Priorat tenía la experiencia que tenía, porque tampoco tenía un bagaje muy grande, pero bueno, desarrollando nuestra filosofía de cultivo respetuoso con el medio ambiente, cosas que podemos hablar luego, y bueno, poquito a poquito hemos ido aprendiendo a base de errores, obviamente también, y pues afinando y mejorando año a año, ¿no? Y cuando te dicen lo de, oye, vamos a ir a Ribera del Duero, que tenemos allí un emplazamiento que queremos que veas. ¿Te recuerdas la primera vez que pusiste pie a tierra aquí en un viñedo? ¿Qué sensaciones tuviste? Aquí la verdad es que mi primer viaje a la Ribera del Duero fue el año 2001. ¿Qué edad tenías entonces, en 2001? En 2001 pues tenía 23 años en aquel entonces y era un viaje que hicimos en la Facultad de Enología de Tarragona, varios alumnos junto con una profesora, vinimos aquí de excursión 2 días y era la primera vez que yo estaba aquí en Ribera del Duero y claro, visitamos a León, Vega Sicilia, Pago de Carraovejas, ver aquí pues
pues las llanuras, el río, bueno, fue como los molinos para evitar las heladas, fue como, claro, yo venía de mi pequeño mundo de Priorat, donde todo es pequeño, escarpado, y aquí pues descubrí otra cosa completamente distinta, ¿no? Y luego pues catando los vinos, son tan diferentes y tan buenos al mismo tiempo, que yo creo que esto es una riqueza que tenemos en España, de muchas zonas distintas, con gran variedad, pero todas buenas, ¿no? Está claro que en la diversidad está la riqueza. Correcto. En ambos proyectos, desde un principio comentabas que apostasteis por la agricultura ecológica aplicando criterios biodinámicos. Probablemente tengamos tanto en Priorat como aquí en Ribera del Duero unas condiciones idóneas para este tipo de agricultura. ¿Tú sabes si hay alguna diferencia entre los métodos y los resultados de las diferentes regiones? ¿Podría considerar que aplicamos diferentes métodos y encontramos esos resultados y que además existen, digamos, esa variedad? A mí me gustaría reivindicar, ya que tenemos esta ocasión, de que en Ribera del Duero tenemos una ubicación privilegiada para poder hacer una agricultura ecológica que realmente es muy fácil de aplicar, pues porque aquí prácticamente nunca tenemos problemas con mildiu, con el hongo del mildiu. El problema del oidio es fácilmente controlable con el azufre en polvo que está permitido en agricultura ecológica, y pues los terrenos así llanos permiten una mecanización contra la vegetación espontánea, con lo cual mi sueño sería que algún día Ribera del Duero fuese la punta de lanza a nivel de no solo grandes vinos, sino un cuidado por el entorno, ¿no? Y estoy muy contento que cada año que pasa hay más y más bodegas que están entrando en agricultura ecológica, porque realmente es factible, es fácil de realizar, no supone un sobrecoste y Suele suponer más de trabajo que sobrecoste económico el tema de la agricultura ecológica, porque al final te ahorras también muchos sistémicos. Eso sí, hay que currar más, hay que doblar la bisagra más veces. Sí, correcto, este es uno de los temas, pero hay que pensar que este otro valor añadido, está claro que la calidad del vino ya la tenemos, pero si somos capaces de darle este otro valor añadido, que con todo lo que está pasando ahora en el mundo la gente quiere cosas pues más naturales, más ecológicas, más sanas, y la zona tiene los condicionantes para que sea así. Por ejemplo, en Penedés prácticamente el 50% del viñedo ya está en agricultura ecológica, y a mí me gustaría que aquí en Ribera llegásemos a algo parecido, ¿no? En Priorat no hay tanto nivel de agricultura ecológica porque los terrenos son más escarpados y luego pues hay más trabajo manual a la hora de controlar la vegetación, pero aquí realmente es muy factible y es una de las ilusiones que yo tengo de cara al futuro. Oye, ¿y cómo llegas tú a la...? O sea, me imagino que, bueno, a lo mejor es un proceso, ¿no? De la agricultura ecológica a la biodinámica. Pues tras varios años trabajando en agricultura ecológica, en algunos de los viñedos que teníamos en los otros proyectos que estaban en mitad de la montaña, ya observábamos, vinificando por parcelas, pues que allí la calidad era superior a otras zonas. Aquí, pues, no sé, el vino sale mejor aquí. Y pues por casualidad recibimos una información de la Asociación Biodinámica de España, que hacía unos cursos de formación pues cerca de la zona de Barcelona, y pues decidimos ir para aprender a ver qué era todo esto de agricultura biodinámica, porque ya... ¿Qué fuiste tú con Marta? Con Marta, Elena, Joan y Josep. Los cinco. Los cinco, allí. Y incluso algunos de los trabajadores del viñedo de allí, de la bodega de Penedés, también a aprender el método. Y fue algo que nos cambió la vida, ¿no? Porque poquito a poquito fuimos viendo toda la filosofía que hay detrás y la fuimos incorporando poco a poco a nuestras vidas, donde realmente hubo un cambio. Y fue un proceso largo, o sea, fue un aprendizaje que nos llevó 2 años de cursos, de seminarios de fines de semana, de encontrarme con otras personas, de compartir experiencias. Me comentabas que había cosas que tú veías en el viñedo que no sabías explicarte, y que también la biodinámica de alguna manera encontraste esa conexión, ¿no? Una de las bases del viñedo pues es observar, ver los cambios, sentir la tierra, pues estar un poco como en comunión con la tierra que tú tienes, ¿no? Y pues a raíz de esto, pues empezabas a observar, yo qué sé, pues que un año todavía flores de color blanco, el año siguiente eran flores rojas. ¿Por qué este año son blancas, el año siguiente son rojas? Entonces miraba las posiciones de diversos planetas y había explicaciones que llevaban a esto, o por ejemplo cuando dejabas cubierta vegetal, pues veías muy pronto pues que la estructura del suelo mejoraba, que enseguida pues había un montón de gusanos, que la tierra estaba más esponjosa, que después de una lluvia... Que tú la viña la veías más verde o más esplendorosa. Sí, ha sido un proceso gradual también, tampoco es una varita mágica, pero al cabo de los años de ir aplicando preparados, ciertamente notas pues que el suelo está más vivo,
las plantas están como más sanas y que tienen como mejores defensas, por ejemplo, contra accidentes climáticos. Cuando hemos tenido, como estos días pasados, pues temperaturas de más de 40 grados, pues en un mes de junio, las plantas son capaces de resistirlo mejor. Pues comparas con vides de los vecinos y ves que, por ejemplo, han sufrido mucho más. O, por ejemplo, el año 21, pues que tuvimos lluvias, han soportado mejor estas lluvias y la uva llega con muy buena integridad al momento final de maduración, ¿no? Y para mí el punto más importante es que poco a poco en nuestros vinos los niveles de mineralidad se han ido incrementando, pues gracias a esta vida que hay en el subsuelo. Las raíces de las plantas tienen más facilidad para extraer estos componentes minerales de la roca madre y expresarlos en la uva, ¿no? Y ha sido un proceso que se ha ido viendo poco a poco. Ya te repito, no hay ninguna fórmula mágica, pero que realmente nos hace contentos de todo el esfuerzo de tantos años ver que vas en una buena dirección. Cuando hablas de mineralidad, supongo que te refieres a que encuentres una estructura sápida. No sé si podemos diferenciar o se puede trasladar este tipo de viticultura a los vinos, si hay alguna cualidad, algo que demuestre que tenemos unos vinos de mayor calidad. A ver, una mineralidad siempre es un valor añadido, porque nosotros en nuestros vinos, en Dominio Romano y en el resto de proyectos, queremos que tanto la fruta de la variedad como las características que el terruño pueda aportar al vino en sí sean la voz principal del vino, ¿no? Y entonces, cuando somos capaces de combinar esta frutosidad de la variedad junto con los elementos del terreno, pues los vinos como que van algo más allá, como que expresan más cosas, y es nuestro focus principal a nivel de elaboración, cómo somos capaces de llegar a este punto. Bueno, también me imagino que cuando nosotros estamos aplicando la agricultura ecológica y biodinámica, que no deja de ser un poco una consecuencia de aquella, ¿no?, también estamos un poco respetando esas prácticas culturales, que muchas veces hablamos de biodinámica, pero muchas de estas técnicas que hablamos de biodinámica ya la conocían nuestros abuelos cuando hablaban de las fases de la luna y todas estas historias, ¿no? O sea, que también es un poco respetar esa cultura, ese legado cultural que tenemos en las prácticas vitivinícolas, pero también respetar el paisaje. Correcto. La gente, a veces no somos conscientes. Me gusta explicar que hace 8.000 años que la humanidad practica la agricultura encima de la tierra. El vino también, prácticamente los primeros registros datan de hace 8.000 años. Y solo hace 70 años de 8.000, donde hemos aplicado química. ¿De acuerdo? Entonces, durante todo este tiempo se desarrolló un conocimiento ancestral a base de, pues, conocer las plantas que crecían alrededor, lo que te aportaban, las posiciones de los planetas, de las lunas, cuándo sembrar, cuándo recolectar. Hay un conocimiento de miles de años que desde que empezamos a aplicar química a raíz de la Segunda Guerra Mundial se han olvidado completamente, ¿no? Y un poco yo creo que la biodinámica es como un intento de rescatar toda esa sabiduría popular, algo de todo esto que se había ido perdiendo. Y también apostar por la sostenibilidad, que es una palabra que está muy de moda. Obviamente. Sí, pero sí. Cuando nosotros tenemos viñas que tienen más de 80, 90, 100 años, es porque esa gente sabía hacerlo, nos encontramos en otras regiones vitivinícolas, y aquí incluso te puede pasar, ¿no?, que muchas veces vamos a cuchillo con el viñedo y la planta te dura 40 años. Sí. Y sin embargo, cuando tú estás aplicando esas técnicas ancestrales en las que no había química, consigues unos resultados en el que, además de tener plantas más longevas, a la hora de que luego tiene un producto que a lo mejor químicamente haces las mediciones y son prácticamente iguales, pero luego organolíticamente cuando tú te lo metes en la boca dices lo de, no chico, aquí hay más chicha, ¿no? Sí. También es verdad que lo que tengo claro es que cuando se practica agricultura ecológica o biodinámica, el vino va a sentar mejor al cuerpo, pues por obviamente la ausencia de todo este tipo de productos químicos, pues no nos puede ser dañino, ¿no? También esto no implica que luego tengamos que hacer un buen trabajo en la cocina, que es en la bodega, y que si pues somos refinados a nivel de elaboración, el vino organolépticamente, pues luego también tendrá sus virtudes, ¿no? Pero es necesaria la combinación de los dos factores, o sea, el mimo en el viñedo y también unas buenas prácticas en la bodega para llegar a este resultado de un buen vino y que además te siente bien. Y cuando hablamos de cómo trabajamos el viñedo y luego lo que hacemos en bodega, podríamos hablar de la filosofía. ¿Cómo podríamos resumir la filosofía de Dominio Romano? Pues un poquito lo que he comentado antes, ¿no? Nosotros apostamos porque los vinos expresen las variedades de uva, la fruta de la variedad, el carácter del terruño, y por esto aquí en Dominio Romano, pues como veis a mis espaldas, hemos sido
un poco atrevidos en cuanto a vinificar de manera distinta, pues con barricas más grandes de lo habitual, con 400 litros, pues con ánforas de arcilla desde la cosecha 2015, también con damajuanas de cristal desde la cosecha 2016, buscando este equilibrio, ¿no? entre los componentes del vino, porque para nosotros la calidad de un vino no puede ser medida solo por la cantidad de madera que lleva, sino que hay muchas otras cosas que están jugando ahí y para nosotros es importante. ¿Y el perfil de los vinos de dominio romano en general, cómo podrían describirse? Pues yo creo que en los 3 vinos de la gama que tenemos, salvando las diferencias, pues siempre el nivel de fruta es como mínimo medio alto. Intentáis tomar un poquito más la rusticidad de la propia variedad. Sí, también intentamos, al menos en estos 2, tener bocas relativamente suaves, con taninos no muy presentes. Ajá. Pero por esta característica que tiene a tinto fino, que luego al mismo tiempo pues pueden ser muy longevos, ¿no? Que esto es un poco el tesoro que tenemos aquí en Ribera. Y aquí con el RDR sí que quizá es un vino algo más potente. Pues hablemos ahora de los vinos. ¿Empezamos por el RDR? Yo empezaría por el camino de menos a más. Venga, pues empezamos por el camino. Cuéntame este vino. El camino, para mí es un vino que ni es un vino joven, ni es un roble, ni es un crianza, es un punto medio entre todo esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un vino donde queremos que el principal argumento sea la fruta fresca. Ahí pues en la vinificación intentamos hacer, no hay mucha cantidad de días de contacto con las pieles para no tener demasiados taninos, hacemos una maceración prefermentativa para conservar mucho la fruta, y a nivel de vinificación en la bodega en los 3 vinos, hace 4 años cambiamos el sistema, solo trabajamos por gravedad para hacer extracciones muy suaves y que los vinos sean relativamente suaves y fáciles de beber, sin ser vinos simplones, podríamos decir, ¿no? Con su complejidad, con su capacidad de envejecimiento, pero, por ejemplo, un camino romano es un vino ya perfecto ahora mismo para disfrutar y sin necesidad de una gran carne o un gran guiso, sino pues con un pequeño... O sea, que aquí hablaríamos de esos momentos de consumo en el que no solamente podemos tomarlo comiendo, sino que además lo podemos tomar simplemente en una terracita, pues disfrutando de la compañía. Disfrutar de la fruta del vino, de su frescura, de la buena compañía. Y bueno, un vino sin más pretensiones, pero que ya para mí ya tiene ya con su complejidad en este momento, ¿no? Continuemos, dominio romano, que me imagino que este será el buque insignia la carta de presentación de la bodega, ¿no? Sí. Dominio romano, podríamos decir que dentro de las distancias pues tiene el perfil algo más clásico dentro de nuestra línea en cuanto a Ribera, donde hay esta combinación de esta fruta madura con estas notas clásicas del tinto fino, con una madera que también le aporta su complejidad, pero bastante en segundo término, porque a partir del 2015 hay un pequeño porciento que hace crianza en damajuanas y en barricas, para que la fruta esté presente también en la madera y todo en un buen ensamblado. Para mí lo que distingue el dominio romano es esta textura en boca, esta sedosidad, que es uno de los buques insignia de Ribera del Duero, ¿no? Estas sedas que te da el tinto fino en boca, que lo hace tan agradable de beber y al mismo tiempo con una larga vida por delante. ¿Podríamos considerarlo un crianza, este? A nivel técnico no, porque no como las barricas de 400 pues no admiten este calificativo, ni tampoco el vino, el 100% del vino pasa por barrica, como he comentado. Pero a nivel de cata sí que más o menos estaría dentro del perfil, aunque a mí no me gusta jugar con esta generalización, repito, porque para mí, repito, los vinos, la calidad del vino hablamos es un conjunto. Cuando hablamos de perfiles, porque encontramos un vino mucho más afinado, que a lo mejor viste ya más una mesa. Sí, con más complejidad, sí, en este sentido sí. Correcto. Pues terminemos ya con RDR, que no sé qué significa esto de RDR. RDR, pues la primera R sería el reto de dominio romano y pues cómo éramos capaces de hacer algo que sobresaliese en la zona, ¿no? Y pues con estos amigos que nos proveen de uva en la bodega, tuvimos la suerte de encontrar un viñedo prefiloxérico y de ahí decidimos elaborar este vino con la idea no solo de vinos de más potencia, de más extracción, sino para mí algo muy importante de ser un vino en el que se muestra mineralidad, de la que hablábamos antes, una mineralidad ligada a lo que es un terreno arenoso, muy arenoso, como es el caso, con estas notas más salinas, más iodadas, que le dan mucha profundidad al vino
y obviamente pues también con una gran capacidad de envejecimiento, ¿no? Pero yo creo que en Ribera del Duero también tenemos que empezar a hablar de la mineralidad que tanto las arenas y las calizas nos pueden aportar. Ajá. Y que es algo que hay que reivindicar. Ajá. ¿Y cómo podríamos diferenciar ese tipo de terruños en Ribera del Duero y cómo se trasladan en los vinos, según tu interpretación? Bueno, pues como en otras denominaciones de España, ¿no? Yo creo que hay que empezar a vinificar por parcelas concretas, y cuando tú ves que en una parcela hay una singularidad a nivel de clima o a nivel de terruño, a nivel, por ejemplo, una arena muy pura. Aquí lo tenéis muy bien montado para vinificar por parcelas, que hemos estado en la bodega y tienes así depósitos así chiquititos, tienes un montón, eso sí, porque me imagino que tendréis, aparte de las parcelas que son propiedad, luego tenéis un montón de gente que lleváis trabajando, porque llevamos aquí desde el año 2005. Sí, sí. Que se dice pronto, ya 17 años. Y esto pues ha sido un proceso constante de hacer amigos en la zona que nos proveen de uva. Y ya tenéis un conocimiento bastante concreto de lo que tenéis entre manos. Sí, sí, pero yo creo que ha sido muy bonito también la historia de cuando yo llegué relativamente joven, como comentábamos antes, realmente no conocíamos la zona y por eso tardamos, los primeros años decidimos no comprar tierra, no comprar viñedos, porque no conocíamos la zona, no sabíamos qué zonas eran buenas, qué zonas eran malas, y poco a poco hemos ido conociendo, entendiendo la zona, pues encontrando amigos que también nos hayan ayudado a esto. Y al cabo de los años, poco a poco nos hemos ido atreviendo pues, a comprar algunas parcelas, a plantar viñedos, y ahora estamos más en esta fase de que ahora ya entendemos un poquitín más la zona, o al menos eso creemos, y pues vamos en esta siguiente fase, ¿no? Y a nivel de elaboración yo también creo que ha habido una evolución, porque pues la gracia es pues, que la manera de hacer vino en Priorato tú la traes a Ribera del Duero y no funciona, porque aquí es otra variedad, es otro clima, es otro terruño, y hay que aprender a adaptarse a esto. ¿Y cómo ha ido la evolución? Cuéntame esa historia de estos 17 años de la bodega. ¿Cómo eran los primeros vinos, si los recuerdas, y cómo son ahora? Pues es fácil, porque en Priorato a veces todo es más versus potencia, extracción, las garnachas, las cariñenas, son vinos pues, con muchos taninos, y las primeras cosechas aquí en Ribera intentaba aplicar la misma receta, ¿no? Y en cosechas cálidas más o menos podía llegar a funcionar, pero en cosechas no tan cálidas la cosa no funcionaba, porque es pues que salían muchos verdores, amargores, vinos más tánicos, y poquito a poquito fui entendiendo pues que aquí había que aplicar otras recetas, que había que tener mucho más mimo al hacer las extracciones, que las vinificaciones tenían que ser más suaves, y bueno, pues como todo en la vida no nacemos enseñados, y poco a poco hemos ido afinando este camino, ¿no? Pero fuimos primero domando el vino, pero bueno, el vino al final también se toma desde la viña hasta lo que comentabas tú de que bueno, luego hay que cocinarlo aquí. Sí. Y es esto que el tinto de Ribera para mí no necesitas hacer una super extracción en bodega para que luego tenga capacidad de envejecimiento, porque ya es innato en la variedad. Porque aquí siempre podemos encontrar esos polifenoles, esa estructura, bla, 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 bla. Exacto. Aquí, pero hay que velar para que esta extracción sea muy suave, para evitar astringencias y amargores en los vinos, y para llegar a estas bocas tan sedosas, tan suaves, tan aterciopeladas, que es lo que... y que luego te dan tanta longevidad, ¿no? Pero bueno, ha sido... Y tantas satisfacciones también. Y más como está ahora el mercado. También, y tanto. Bueno, no sé si tenemos algún otro vino o proyecto futuro del dominio romano que podamos contar en esta entrevista. Pues sí, la verdad es que sí, y fruto pues, de este espíritu inquieto que tenemos un poquito aquí desde Dominio Romano. Hemos vinificado 2 cosechas de un nuevo miembro de la familia de Dominio Romano, que será un vino natural, sin ningún tipo de sulfitos añadidos, fermentado en ánforas y con una crianza entre ánforas, barricas y damajuanas, ¿de acuerdo? Y que esperemos que vea la luz a lo largo de este 2022, porque el vino en realidad ya está embotellado, pues falta acabar de definir el tema de etiquetaje, etcétera. Y bueno, pues en los otros proyectos que tenemos con la familia, en todos ellos elaboramos vinos naturales desde hace bastantes años, y porque no, en Ribera también lo queremos hacer, ¿no? Primero porque el producto final vemos que funciona, estamos muy contentos con el resultado. Ya hay otras bodegas elaborando vinos naturales aquí con bastante éxito, cosa que me alegra mucho. Y bueno, pues para dar otro perfil más en Ribera, ¿no? Yo creo que es muy interesante, cuanta más variedad
de vinificaciones, de tipos de manera de hacer, pues vino natural siempre, obviamente. ¿Cómo podríamos explicar al consumidor, al aficionado que nos vea lo que es un vino natural? ¿Cómo podríamos definirlo? Yo, para mí, un vino natural es un vino que nace de agricultura ecológica o biodinámica, donde pues la fermentación se realiza con las propias levaduras que tiene la uva y donde no se le añade ningún tipo de sulfuroso, que es el antiséptico más utilizado en el mundo del vino. El 99% del vino del mundo contiene anhídrido sulfuroso. Ajá. Pues en el vino natural no se utiliza. No se añade. No se añade, correcto. Pues esto también genera, hay gente que tiene alergias, hay gente que tiene intolerancias, a veces hay gente que no le sienta bien, y pues es como redoblar, es como una doble pirueta hacia atrás, porque es elaborar vino sin tu principal arma para luchar contra la oxidación y contra... Hay que ser muy fino para hacer buen vino natural. Sí, a veces es un reto nuevamente, ¿no? Pero es factible y es factible hacerlo, que luego tú lo cates y no sepas si es un vino natural o no natural, porque pues simplemente en la copa pues es como cualquier otro vino, con fruta, con sus características y obviamente sin ningún tipo de defecto, ¿no? Pero yo creo que la gente a nivel global cada vez está más concienciada, pues, a vinificaciones más naturales, a menos insumos, a tipos de agricultura también más saludables, podríamos decir, y Ribera tiene que estar en esto también. No podemos ser una excepción de este gran movimiento que hay un poco a nivel internacional, y pues nosotros queremos contribuir nuestro pequeño granito de arena, pues también con este nuevo vino que van a hacer en la familia. Y no podemos ser una excepción por lo que comentabas antes, que además siendo esto una región en el que se puede hacer, porque a otras regiones probablemente les va a costar mucho más el hacer de momento la agricultura ecológica no se puede hacer en todos los sitios, por lo que comentabas. O sea, al final tenemos una serie de plagas, de problemas, de los hongos, pues que oye, si tienes unas regiones húmedas y tal, pues va a ser más difícil el no efectuar ese tipo de tratamientos. Aquí tenemos un aire estupendo, un viento fresco que cura hasta los jamones, o sea, por eso lo decimos todo, ¿verdad? Sí. Bueno, ya para terminar esta cita, está más que claro que los romanos dejaron aquí en Ribera del Duero un legado y bueno, y no solamente en Ribera del Duero, sino por todo el Mediterráneo dejaron un buen legado y muchas cosas ricas como puede ser el vino, ¿no? Me gustaría saber qué huella te gustaría a ti dejar aquí en Ribera del Duero. Pues bueno, lo hemos ido comentando durante la entrevista, ¿no? Nosotros quizá no cumplimos el perfil de bodega más clásica de aquí, en cuanto que pues la madera no es tan importante para nosotros y pues nos gusta vinificar en otro tipo de materiales, y pues a nivel de los vinos lo mismo, ¿no? Pues la fruta, el terruño para nosotros es el principal, y obviamente pues es todo este mimo que tenemos para el medio ambiente, para cultivar de manera ecológica y biodinámica. Y yo creo que hay una nueva generación en Ribera que está en esta onda, y pues me gustaría pues formar parte de esta generación que puso en valor todas estas características en Ribera. Yo creo que realmente es una oportunidad que tenemos aquí por las facilidades que comentábamos, de realmente dar un valor añadido no solo a un gran vino, sino también a nivel de respeto por el medio ambiente, y yo creo que sería estupendo. Pues nada más, Jordi. Te agradecemos mucho que hayas compartido este ratín con una cita con Ribera. Un placer, Rubén. Muchas gracias.